Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente al Diplomado en Derecho Registral. Bueno, y un poco de notarial también. Lo que ocurre es que los temas registrales pues están bastante concatenados con los temas notariales. No en esencia todo, pero la parte fundamental del derecho registral inicia con el derecho notarial. Claro, hay algunas cosas que no se van entendiendo, eso podría ser producto de otras explicaciones, pero el derecho de propiedad, por ejemplo, es tan grande que hay propiedades que son muebles, otras inmuebles, hay propiedades que pertenecen a los privados, propiedades que son públicas, y siendo públicas son de dominio privado y de dominio público. Y siendo así, la transferencia de la propiedad, la formalización, también es diferente. Por ejemplo, cuando una municipalidad inscribe una propiedad a su favor, lo hace de diferente manera que lo que le hace otro organismo estatal, como por ejemplo las direcciones regionales. Educación, salud, transportes, etc. Cada uno tiene una normatividad especial y un procedimiento especial. Cuando tú transfieres un bien al Estado, por ejemplo, en algunos casos los haces vía escritura pública, dependiendo de la naturaleza de la transferencia. A veces es con una simple declaración, como en el caso de habilitaciones urbanas, por ejemplo. Y eso lleva a que exista bastante confusión. La propiedad inmueble en el Perú es inmenso y es la base fundamental del movimiento económico en un país. Y como si fuera poco, se constituye en el elemento más fundamental de los bienes de un ser humano, que es la propiedad inmueble, que es tu casa. ¿No? Tiene restricciones, tiene limitaciones, tiene varias cosas. Si ustedes conocieran o conocen Moyobamba, se dan cuenta que hay gente que cree que es dueña del barranco y peor aún tienen escritura pública y algunos hasta han construido ahí en el barranco. Dicen, sí, no es mucha laderita, sí es una bajadita nomás. Y esos bienes son de dominio público, por lo tanto el dueño es el Estado, no es dueño nadie. O sea, el hecho de que tú tengas inscrito una propiedad en registros públicos no quiere decir que tú seas dueño. Lo que quiere decir es que tú eres el titular registral y estás avalada por la norma registral para actuar conforme al principio de legitimación. Es decir, se presume que tú eres el dueño porque estás inscrito en registros públicos. Pero a ciencia cierta, hay veces que ya lo has vendido y el comprador simplemente no lo quiere inscribir. Y también en la propiedad, así como inscribes, puedes desinscribir también. Así como le pides al registrador, inscriba mi propiedad, también le puedes decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que lo inscribas. Quítalo de ahí. Desinmatricúlalo. O sea, respecto a la propiedad hay muchas cosas. Y justamente alguno de esos aspectos vamos a ver el día de hoy. Cuando uno va adentrándose en el derecho registral, se da cuenta que es inconmensurable la distancia que nos separa de ese conocimiento tan extenso que es el derecho de la propiedad en el país. Pero eso hace que sea variado y que dé ganas de estudiar. Y dependiendo del lugar donde estás, en realidad te es necesario. Cuando estás en el registro público, por ejemplo, te importa saber el derecho común, el derecho civil común, un poco de procedimiento, qué debe contener una escritura pública, qué cosas tienes que investigar para ver si es verdadero o falso. Y los procedimientos están establecidos, no es muy complejo. Y cuando estás fuera del registro, lo que te importa son los procedimientos, pero porque tú lo haces, no porque evalúas lo que otros han hecho, sino porque tú lo haces, tú construyes el instrumento desde afuera. Y hay gente que no se dedica a eso, sino más bien lo hace en la vía judicial. Y en la vía judicial normalmente se va, ¿por qué? Porque alguien más cree que es dueño de la propiedad de cual tú también eres dueño.
O dicho de otra manera, a veces no se cree dueño, también se cree solamente el poseedor. Y dice, yo vivo aquí por muchos años, por lo tanto, soy el dueño. Y entonces tenemos derecho de un poseedor frente a un propietario. A veces dos propietarios enfrentados por un lindero. Y hay alguien, un poseedor, que no quiere retirarse y hay que desalojarlo. Y hay mucho tiempo que uno vive en una propiedad y dice, ¿para qué estoy tanto tiempo acá? El Estado debería declararme propietario. Y todas esas cosas existen sobre la propiedad. ¿Por qué? Porque es el bien material más importante que existe en la faz de la tierra. Fíjense ustedes, para entrar en contexto, ¿sí? Veamos del tema que vamos a tratar el día de hoy. Un poco de casuística registral, pero recogido de sentencias. No son cosas que uno piensa, que uno cree que deben ser así, que opino que deben ser así, que conozca, sino algo que ha sido resuelto ya en su momento. Y por ejemplo, el cuarto pleno casatorio civil, ¿qué es lo que te enseña aquí? A ver, esto es de todos los días, ¿eh? Este es de todos los días. Hay personas que empiezan a ocupar una propiedad por una u otra razón, no importa, ya lo vamos a ver. Y luego no quieren desalojar cuando uno se les dice, ¿sabes qué? Ahora retírate de la propiedad, ya venció el contrato que nos mantenía unidos, ya llegó el propietario, retírate de acá, tú no tienes por qué estar aquí, no tienes ningún documento que acredite que tú seas un poseedor legítimo de buena fe y con características de propietario, por lo tanto te tienes que retirar de acá. Y eso es lo que pasa, pero hay algunos que alquilan la propiedad. Y cuando vence tampoco se quieren retirar, no se han dado cuenta, hay bastante de estos casos. Por eso que hoy día existe un desalojo notarial, porque la gente no quiere desalojar de su casa. ¿Por qué? Porque le han hecho un contrato, un documento que dice que al terminar usted se tiene que ir. Pero si no se quiere ir, mira, ni te paga ni desaloja la propiedad, y eso es peor. Y como no te puedes meter a su casa a desalojarlo, porque aún sigue él en posesión, pues te puede denunciar por usurpación de domicilio, qué sé yo, te puede denunciar por muchas cosas. Y entonces es difícil desalojar a un arrendatario cuando ya venció su plazo y no quiere irse de la propiedad. Por eso ahora hay el desalojo notarial, del poseedor precario. Y ahora el notario tiene las mismas cualidades que un juez para desalojarle a una persona que no quiere desalojar. Por eso es que ahora todos los contratos de arrendamiento se tienen que hacer vía notarial, pero bajo la ley del desalojo notarial. Es un desalojo notarial express. Cuando te vas a la vía judicial a desalojarlo, ¿sí? Normalmente contrata un abogado y el abogado lo único que hace es prorrogar y prorrogar y prorrogar los plazos. Se queda 1 año, 2 años, 3 años, ni te paga. Es terrible. Lo que pasa con los arrendatarios morosos. Por eso hay que tener bastante cuidado. Si vas a arrendar una casa, un departamento, lo que sea, tienes que hacer bien el contrato. Lo tienes que hacer en el notario. No, tienes que evitar eso. Un contratito privado suficiente, yo me voy a ir. Mentira. Muchísima de esta gente engaña. Entonces hay que tener cuidado. Miren ustedes, el desalojo, a diferencia, aquí en este pleno casatorio civil, la Corte Suprema diferencia lo que es un desalojo por ocupante precario de lo que es una reivindicación. En algunos momentos uno decía, ¿por qué mejor no le desalojo a alguien que está ocupando de manera precaria un bien? ¿Por qué tengo que pedir reivindicación? Cuando pido reivindicación, le estoy diciendo a esa persona, yo soy el propietario y tú eres un poseedor. Por lo tanto, yo tengo más atributos del derecho de propiedad que tú. Y le tengo que ganar un juicio para decirle que yo soy el propietario y él es el poseedor y que yo tengo mejor derecho.
y el juez le ordena el retiro de esa persona, pero el juicio ha demorado 3, 4 años. En cambio, el desalojo es un poco más rápido. Claro, a veces con las argucias de los abogados se extiende un poco, pero se entendería que el desalojo es más rápido. Sino, ¿qué es lo que pasa? La Corte Suprema justamente ha precisado algunos conceptos para identificar en qué momento se produce el desalojo y en qué momento la reivindicación. Pero este pleno casatorio civil deja establecido algunos conceptos que son fundamentales, ¿no? ¿Qué es la restitución del bien que se busca con el desalojo por ocupante precario? Es que nos devuelvan la posesión. El bien de manera jurídico en papeles yo ya lo tengo cuando soy propietario. Lo que no tengo es la posesión del bien. Entonces, en el desalojo, lo que le estoy pidiendo al ocupante precario es que me restituya la posesión, que me devuelva la posesión, que me entregue la posesión del bien, porque es el único atributo del derecho de propiedad que yo no lo tengo. Claro, junto a ello tampoco el uso y tampoco el usufructo, porque la posesión lleva consigo el uso y el usufructo del bien. Y lo único que me queda a mí es la reivindicación, como un atributo del derecho de propiedad. Por lo tanto, la Corte Suprema ha precisado que restitución del bien significa entrega del bien al verdadero propietario. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en tiempos pasados, antes de esta sentencia, de este pleno casatorio civil del año 2011? ¿Qué es lo que ocurría? Cuando un arrendatario estaba ya vencido su plazo de arrendamiento y le curtaban su carta notarial para que desaloje el bien y para que le entregue al titular, al arrendador, salían los hijos a defenderse y a meterse en el proceso judicial. Y decían que eso no es verdadero, que no ha vencido el plazo, y los jueces hacían caso. Por lo tanto, lo único que hacían los jueces es emitir una sentencia inhibitoria, es decir, ¿para qué me hago tantos problemas?, decía el juez, que se vayan a discutir a otro lugar la cualidad del derecho del dueño de la propiedad. Por lo tanto, yo no voy a resolver sino la restitución del bien. Pero como hay algo superior, que es la cualidad del bien, la validez de la escritura, perdón, de la propiedad, de los documentos que acreditan la propiedad del arrendador, entonces eso se tiene que discutir en otro procedimiento, en un procedimiento contencioso más lato, más extenso, de mayores garantías, un proceso de conocimiento. En cambio, el desalojo por ocupante precario es un proceso cortísimo, sumarísimo, es un procedimiento sumario, tiene que hacerse rápido, porque la idea es la restitución del bien a favor del propietario, a favor del titular. También aclara el concepto del título y dice que el título es el acto jurídico que justifica la posesión. No necesariamente tiene que tiene que ser escrito. No necesariamente tiene que ser escrito. O sea, para ser dueño de algo, tú no necesitas tener un documento que te acredite como tal. ¿Por qué? Porque en el país, en nuestro Perú, la transferencia de propiedad ocurre por la sola voluntad de las partes. Es decir, el vendedor que quiere vender y el comprador que quiere comprar muestran su voluntad de manera verbal y eso es suficiente para la transferencia del bien. O sea, el acto jurídico que justifica la posesión es el título y que no tiene que estar, o sea, que no tiene que ser escrito. No tiene que estar en un documento para ser propietario del bien o para ser el poseedor. Porque cuando tú eres poseedor de un bien más de 10 años, con las cualidades que dice el artículo 950 del Código Civil, que son los artículos de la prescripción adquisitiva de dominio, si cumples con todos esos requisitos, entonces le dices al juez, ¿sabes qué? Yo soy posesionario de este bien de manera legítima y de buena fe, y de manera constante, y de manera pacífica, y encima me comporto como propietario porque pago la luz, pago el agua, etcétera, etcétera, etcétera.
toda esa cantidad de documentos que no acreditan el derecho de la propiedad, pero sí te dicen que esa persona es el poseedor del bien. Por lo tanto, tiene derecho a la posesión. Y en unos 10 años, cumpliendo con todos esos requisitos, le va a pedir al juez que le declare propietario por el paso del tiempo, por su posesión continua, pacífica y pública, y además como propietario. Pero también señala un tema de legitimación, ¿no? Y dice, ¿quiénes pueden interponer la demanda de ocupante precario? Antes solo era el propietario. Con esta sentencia, o sea, el dueño del bien, y si no estaba el dueño, tenía que venir y presentar su demanda, o lo tenía que hacer a través de poder, por escritura pública. Pero ahora no lo es así. Quienes pueden interponer demanda, ¿sí?, es cualquier persona. ¿Quién posee? Por ejemplo, el poseedor, el arrendatario, cualquier otra persona que tenga el derecho de posesión sobre el bien. O sea, una demanda por ocupante precario, hoy día lo puede solicitar el poseedor, el arrendatario, cualquier otra persona que tenga un derecho de posesión, cualquier otra persona. Ello estará legitimado para acudir a la vía judicial para solicitar el desalojo por ocupante precario. Inicialmente, antes de esta sentencia, el único que podía y que estaba legitimado para seguir un procedimiento de desalojo por ocupante precario era el propietario del bien. No lo era el poseedor, imposible, tampoco el arrendatario. Y el arrendatario no es el dueño, ¿se dan cuenta? El poseedor no es el dueño. Cuando se habla de manera independiente, el poseedor no es el dueño. Pero si el propietario además posee el bien, también es poseedor. O sea, el poseedor es propietario. Pero muchas veces el propietario no es poseedor. Y muchas veces el poseedor tampoco es propietario. ¿Se dan cuenta? Entonces, el arrendatario también puede interponer una demanda de desalojo por ocupante precario. De repente alguien lo está fastidiando en la posesión. Y entonces tiene todo su derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales. Y también se deja precisado en este pleno casatorio civil, a través de la Corte Suprema, dice, para la demanda del ocupante precario no es necesario ser propietario. Lo importante es determinar quién es el que tiene mejor derecho de posesión. No tiene en cuenta la calidad de propietario del demandante. Sí, es decir, aquí es donde hace un deslinde con la acción reivindicatoria. Eso quiere decir entonces, ¿sí?, el que realiza una demanda por ocupante precario es el que tiene el mejor derecho de posesión, no el mejor derecho de propiedad. Porque el que tiene mejor derecho de propiedad, ese es natural. Que tenga el derecho de presentar la demanda, está legitimado. En cambio, en la reivindicación, en la acción reivindicatoria, el único que puede interponer demanda es el propietario del bien. Entonces, un arrendatario, una persona que te arrienda, y hay otra persona que también dice que por ahí tiene un documento que se le corresponde el bien y no tiene cómo acreditarlo, entonces este arrendatario le puede hacer desalojar sin necesidad de que él sea el propietario. Entonces, el desalojo por ocupante precario no necesariamente lo tiene que presentar el propietario del bien, sino cualquier persona que tenga el mejor derecho de posesión. ¿Qué más encontramos nosotros en esto del desalojo por ocupante precario? Fíjense ustedes, este es un tema que viene seguramente de otros plenos casatorios también. Dice, contratos con prestaciones recíprocas. ¿Cuáles son los contratos con prestaciones recíprocas? La compra-venta, la permuta, el arrendamiento. Es decir, son prestaciones recíprocas cuando ambas partes, ¿sí?, ceden derechos, otorgan derechos, adquieren derechos. Eso es recíproco. Por ejemplo, una compra-venta, tú le entregas el bien como vendedor y la otra persona te paga el precio en dinero. Ese es recíproco. Tú me estás dando un bien y yo te estoy pagando su precio y ya está.
quedamos en la misma igualdad de condiciones. Eso es recíproco. La permuta también, yo te doy un bien y tú me entregas otro bien de idéntico valor. Y en el arrendamiento también, yo te doy mi casa para que tú vivas y tú me pagas una merced conductiva. Entonces eso, ahí hay prestaciones recíprocas, prestaciones de ambas partes. Dice, cuando el acreedor ha hecho uso de la cláusula resolutoria, a partir de ese momento el justo título ya no sería oponible por el poseedor y el FIES tiene que admitir con el contrato que ha resuelto. Es decir, cuando uno celebra un contrato, depende de las cláusulas que tú celebras. Normalmente a un contrato se le ponen muchas cláusulas cuando, por ejemplo, es una compra-venta a plazos. Cuando la compra-venta es al contado, no se le consignan muchas cláusulas. ¿Por qué? Porque ya no hay muchas prestaciones que cumplir. Lo único que falta es la entrega del bien. El único tema que queda pendiente es el saneamiento. Por eso ustedes se dan cuenta, en un contrato de compra-venta siempre hay una cláusula de saneamiento donde dice, si en su momento se detectare que esta propiedad está llena de vicios, el contrato se puede resolver. Y hay, en efecto, hay muchos contratos que tienen vicio, muchas propiedades que están viciados y aún así se transmiten. Y eso puede causar perjuicio. Entonces, cuando una compra-venta es a plazos, por ejemplo, se consigna una cláusula resolutoria en el contrato de compra-venta. Y ahí se pone, si el vendedor dejare de pagar 2 cuotas, 1 cuota, 3 cuotas, o lo que tú quieras poner, el vendedor tiene todo el derecho de resolver el contrato. Y lo resuelve. Por lo tanto, lo deja sin efecto. Mata el contrato. A eso se llama resolución de contrato de manera extrajudicial. El señor no te paga constantemente las cuotas que ha dicho, entonces tú le cursas una carta diciendo voy a hacer uso de la cláusula resolutoria expresa. Por lo tanto, voy a dejar sin efecto el contrato de compra-venta que hemos suscrito con usted. Y usted me tiene que restituir el bien. Y como además de la cláusula resolutoria, en la compra-venta hemos puesto cláusulas penales, lo sanciono pues a esta persona que no me está pagando. Y le digo, ¿sabes qué? O me pagas todo, o me devuelves el bien, resuelvo el contrato, me devuelves mi bien, pero yo no te doy ni un sol más. Yo no te devuelvo nada. Los contratos, para que sean efectivos, dependen mucho de la forma como se redacta. Por eso es que un día ustedes, cuando vayan a comprar una propiedad, cuando vayan a orientar a alguien la compra de una propiedad, tienen que tener muchísimo cuidado con las cláusulas que consignan en la compra-venta. Normalmente, ¿qué es lo que lleva a una persona a poner cláusulas en un contrato? A las partes. Lo que lleva es la compra-venta a plazos, cuando no se paga la totalidad de la prestación. Ahí se consignan cláusulas, cláusula resolutoria, cláusula penal, Empezó ya. un pacto de retroventa, ¿Qué? ¿no? ¿Qué quieres ver, Lolo? Y así sucesivamente. Entonces uno cuando encuentra cláusulas con prestaciones recíprocas tiene que tener bastante cuidado. No hay necesidad de ponerle muchas cláusulas, menos cláusula resolutoria cuando has pagado al contado, ¿no? Cuando has pagado al contado. Porque como le digo yo, solo la cláusula de saneamiento, que es la cláusula natural de todo contrato, es decir, el que te vende te tiene que vender bien una propiedad. ¿Sí? A eso se llama, en el peor de los casos, si tuviera algún vicio, ¿sí? Vicio de saneamiento, vicio oculto, tú tienes la obligación como vendedor de sanear la propiedad. O sea, todo vendedor tiene que vender saneado una propiedad. Y sanear una propiedad significa que esté ok, sin ningún problema. No estamos diciendo que tenga o no tenga hipoteca. No estamos hablando de las hipotecas. No estamos hablando de las hipotecas.
¿Por qué? Hay una cláusula que se consigna en los contratos de compra-venta, que son las cláusulas de gravámenes. Y normalmente se consigna una cláusula donde dice, el vendedor declara que sobre el bien no existe ningún gravamen que impida la transferencia del bien. Y como la hipoteca no impide la transferencia del bien, entonces no hay ni siquiera necesidad de consignarlo, diciendo en una cláusula, el vendedor declara que hay una hipoteca, el comprador declara conocer la hipoteca, y uno de ellos se comprometen a pagar. ¿Por qué? Porque es irrelevante a la transferencia. Lo que tienes que hacer tú cuando compras una propiedad hipotecada es primero ir al acreedor, a buscarle al acreedor y pedirle el saldo deudor. Irle a preguntar cuánto debe la persona que te está ofreciendo la propiedad. ¿Cuánto es su deuda? ¿Para qué? Para que eso le descuentes pues, al vendedor. Y una vez descontado, tú ya pagas la hipoteca. Ya está. Pero algunos notarios públicos te piden, ahí hay una hipoteca, hay que consignarlo en el contrato. Bueno, al contrato no le hace daño lo que sobra. Le puede hacer daño lo que falta, pero lo que sobra no le hace ningún daño. Y si quieren precisar que hay hipoteca sobre la propiedad, a ver si lo pueden precisar. Cuando hay un embargo, sí hay que precisarlo. ¿Por qué? Porque el embargo en algún momento ha nacido y no por la voluntad, ¿no? Sino por un extraño, por un acreedor que está por ahí queriendo rematar el bien. Pero también tienes que entender algo. Cuando tú compras una propiedad que esté hipotecada, que esté embargado, ¿sí? Tú tienes que conocer de antemano que cualquier rato lo pueden rematar al bien que tú has comprado. Tienes que tenerlo muy presente, que el bien puede ser rematado en cualquier momento. Y tú no podrás decir que la otra persona te ha estafado. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Yo no conocía la hipoteca, es mentira. No conocía el embargo. Tú tienes la obligación de haber conocido. La ley dice que se presume que todos tenemos conocimiento de las cláusulas de una partida registral. Aunque nunca hayas tenido la posibilidad de conocerlo. Que yo estaba de viaje, que estaba en la China, eso a nadie le importa. Usted tenía la posibilidad de conocerlo y listo. Si hay una hipoteca, si alguien te vende con hipoteca, no le puedes decir, ¿sabes qué? Me estafaste, usted me vendió con una hipoteca. La persona que te vende te dice mentiras, si tú sabías. Aunque no le hayas sabido. Esta persona te puede decir, oye, yo no sabía. No, sí lo sabías. Porque la ley no admite prueba en contrario. El artículo 20.12 del Código Civil dice que se presume sin admitir en contrario que todos conocen, punto. No hay prueba en contrario. Acá está mi pasaje, yo estaba en la China, nada. No hay prueba en contrario. Por eso es que para comprar hoy día, ustedes que son en su mayoría abogados, ¿sí?, tienen que saber que tienen que revisar de acuerdo con el artículo 2014, 2013 del Código Civil que fueron modificados por la ley 30.313, ustedes tienen que entender que tienen que revisar toditito la partida registral para comprar bien. Asesorar al vendedor es facilito, porque tiene su derecho inscrito, está vendiendo conforme está ahí y listo. No necesita acreditar el mejor temas de buena fe, no necesita, pero el comprador sí, él sí necesita. Por lo tanto, tiene que ser bien orientado la persona en una transferencia de la propiedad. Miren, el otro día una persona compra una propiedad, pero el que le había vendido, al que le estaba vendiendo a él, era una menor de edad. Y nunca se fueron a averiguar si la orden para transmitir la propiedad había sido a título gratuito o título oneroso. Nunca. Obviamente esa persona va a perder porque su título es nulo. Nulo de pleno derecho, porque el bien es de un menor de edad. Y así hay autorización judicial. En la autorización judicial tiene que decir qué tipo de transferencia o de transacciones pueden celebrar respecto de los bienes de los menores, para las cuales hay autorización judicial. Así que tienen que tener bastante cuidado, chicos. Yo les invito, he establecido unas técnicas
que con el tiempo me he ido diciendo, esto es importante para comprar bien, ¿no? Ahí en mi página web, ¿sí? Es arnulfobardales.com, ahí nomás ingresa, ahí está mi blog, ahí está libre, ahí he puesto unos tips para comprar bien, no para vender. Bueno, se puede agarrar el vendedor si quiere, pero como les vuelvo a decir, vender es sencillísimo. Eso no es nada vender. El tema es comprar bien. Y ahí he dejado unos tips establecidos, a ver, desde mi punto de vista y de acuerdo a cómo he avanzado en el tiempo, he establecido algunos criterios básicos para comprar bien una propiedad, ¿no? Y si conoces eso, pues ya compras chévere, ¿eh? Y si no conoces eso es porque has querido que te mientan. Es porque quieres meterte en problemas. Ahora, este pleno casatorio civil dice, ¿en qué caso se da los supuestos de precariedad, por ejemplo? Cuando hay una resolución de pleno derecho, con carta notarial dándole como mínimo 15 días para que cancele la prestación, caso contrario, quedará resuelto. Una persona que le debe un mes, 2 meses, 3 meses, si tú le cursas una carta notarial y dices, 15 días, señor, usted me paga. Y si no, le aplico la cláusula del contrato, de resolución de contrato. Por eso es que cada venta, vuelvo a repetirte, que lo hagas a plazos, tienes que consignar. Eso ya es para el vendedor. Eso es una cláusula del vendedor, la cláusula resolutoria. Tienes que ponerlo ahí. Si el comprador no pagare dos cuotas, el vendedor tiene su derecho de resolver unilateralmente la transferencia de la propiedad. Ahora bien, alguien me dirá, ¿y qué pasa si la otra persona ya lo tenía inscrito su derecho en el registro público? O de repente ya lo vendió. ¿Puede vender una persona una propiedad que tenga cláusula resolutoria y que esté vendido a crédito? ¿Puede venderlo? Sí puede venderlo, porque no hay ni un límite. Pero él sabe que está comprando con una posibilidad de que se resuelva el contrato. Es más, está comprando con hipoteca legal, porque toda venta al crédito genera una hipoteca legal, salvo que se renuncie a la hipoteca legal. O sea, cuando tú compras algo a crédito, ¿sí? En el registro público, cuando tú vendes, imagínate, tú eres el vendedor, estás vendiendo a crédito, en el registro público, cuando tú has dicho, este señor me ha pagado 5,000 de los 20,000 que me tiene que pagar, en el registro público no se los va a pasar. O sea, ahí van a inscribir la transferencia de la propiedad, pero también van a transcribir la hipoteca. Por los 15,000 restantes, esa propiedad va a quedar hipotecada a favor del vendedor. Por lo tanto, quien compra esa propiedad sabe que está comprando, primero, un bien que ha sido comprado a plazo. Segundo, un bien que tiene una hipoteca legal. Por lo tanto, ya no tiene buena fe el que compra así. Él ya no puede decir un día, oh, yo no me di cuenta. Mentira, tiene que haberse dado cuenta. Ahora, más aún con la ley 30.313, te tienes que dar cuenta de todos los detalles que tiene una propiedad en el registro público, en todo el historial del registro público. O sea, lo tienes que saber, no hay forma. Y entonces, hay cláusulas resolutorias expresas de manera unilateral. Pero sin perjuicio de ello, las partes también pueden resolver su contrato si se ponen de acuerdo. ¿Sabes qué, hermano? Yo no te puedo pagar más. Te devuelvo la propiedad. El otro dirá, ya, pues devuélvame la propiedad. Devuélvame un poco el dinero, terminamos acá, listo. Quedamos como amigos. Y entonces, ¿pero qué pasa a veces cuando una de las partes no cumple? Eso sí es cierto, ¿eh? Ustedes tienen que trasladarse una carta notarial. Le dicen, voy a hacer valer la cláusula resolutoria por si acaso, porque no estás cumpliendo. No estás cumpliendo dentro del plazo de ley de pagar las cuotas, por ejemplo. Por lo tanto, puedo resolver el contrato. ¿Cómo queda el contrato entonces ahora? ¿Cómo queda el bien? Conforme a lo que ha estado antes de la venta correspondiente. Por ejemplo, lo que ocurría en estos casos es que, por ejemplo, dice, si el demandado presentaba en su contestación de la demanda un contrato que había sido resuelto, el juez declaraba improcedente la demanda y señalaba que en el proceso de desalojo
que es sumarísimo, no podía dilucidarse un caso de invalidez del contrato. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que pasaba aquí? Una persona resolvía el contrato, pero la otra persona ya estaba poseyendo el bien. El comprador estaba poseyendo el bien, el arrendatario ya estaba poseyendo el bien. Pero el vendedor o el arrendador había utilizado la cláusula resolutoria expresa y había resuelto el contrato. Por lo tanto, una vez resuelto el contrato, el comprador que estaba poseyendo o el arrendatario que estaba poseyendo se vuelven ocupantes precarios. O sea, apto para desalojarlos. Pero ¿qué es lo que pasaba aquí antes de este pleno casatorio? Al que le iban a desalojar presentaba un escrito diciendo, un momento, este señor me resolvió mi contrato que era válido él solito. Por lo tanto, yo declaro que ese bien, que esa resolución de ese contrato es nulo, es inválido, es ineficaz. Y el juez decía, oye, esto no se puede resolver acá. La ineficacia, la validez, para yo determinar la ineficacia, la validez de este contrato, necesito que se vayan a resolver primero esa cualidad. ¿Y sabe qué hacía el juez? Emitía una sentencia inhibitoria y le mandaba a las partes a discutir su mejor derecho de ese contrato en la vía del proceso de conocimiento. O sea, les derivaba 5 o 6 años para que recién él pudiera resolver el caso que tenía presente. Y era una arbitrariedad pura y dura. Era un abuso total de las partes. Ahora no es así. Ahora te resuelven tu contrato, ordenan tu desalojo y la otra persona no puede venir a decir, ¿sabes qué? Mira, ese contrato no está bien hecho, no es válido, es ineficaz, es nulo. Y el juez dice, un momento, Él no podía declarar ya, el juez no podía declarar improcedente la demanda. Él tenía que resolver. Y aceptaba la resolución del contrato. Ya resolvieron el contrato. Señor, ya le resolvieron el contrato. Usted ya es precario, por lo tanto tienes que desalojar y punto. A mí no me vengas a que me quieres parar el juicio con una declaración diciéndome que ese documento es inválido, lo que te han resuelto el contrato. Ahora ya no es así. Ahora el juez resuelve el desalojo. ¿Sabe que usted, señor, ve afuera? Desde afuera empiece a pelear usted sobre la resolución del contrato. Vete a tu nulidad, haz lo que tú quieras. Pero aquí, en mi desalojo por ocupante precario, usted no va a venir a meter otros temas que no sean eso. Usted no puede venir acá a ver la resolución del contrato, no vas a venir a ver la nulidad, no vas a venir a ver nada. Porque de esa manera protegía yo al vendedor o al arrendador, es decir, al propietario del bien. Los jueces ahora ya no se pueden lavar la cara diciendo, ¿sabe qué? Esto no es conmigo. Y lo mismo ocurría en el arrendamiento. Decían, algunos jueces señalaban que no era la forma de concluir el contrato de arrendamiento. Tenía que hacerse por conclusión del contrato de arrendamiento y otros jueces señalaban que en consecuencia de la resolución ya tenía condición de precario. ¿Por qué es que discutimos la materia? Porque algunos jueces decían que, oye, este contrato de arrendamiento tenías que haberlo hecho en otra vía. Porque eso no era la forma de cómo concluir un contrato de arrendamiento. O sea, no te podía yo resolver el contrato en medio camino. Tienes que esperar que venza, decían algunos. Y algunos decían, no, un momento, está haciendo valer su cláusula resolutoria expresa. Por lo tanto, él lo puede, en cualquier momento, puede declarar la resolución del contrato de arrendamiento. Y los jueces decían, sí, no, sí, no. Ahora ya no es así. Ahora se acepta en el contrato de arrendamiento la resolución del contrato que haya sido resuelto antes del vencimiento o por el vencimiento. Ya el juez no puede decir, ¿sabe qué? Esto no lo discuto yo, que lo discuten arriba, ya no. Ahora ya no hay estas sentencias inhibitorias, que eran sentencias de miedo.
¿no? Que decían, no, yo no voy a utilizar esto. Mejor que resuelvan los superiores. Ahora no, ahora te obliga a que tú resuelvas sobre el desalojo. Después del desalojo ya el usuario entenderá, el desalojado entenderá que tiene que discutir en otro proceso, pero desde afuera, no desde adentro de la propiedad. Decía, el arrendamiento al vencimiento del plazo del contrato se vuelve indeterminado y al momento que el propietario solicita la devolución del bien, a partir de ese momento el contrato fenece. Entiendan ustedes a ver qué significa plazo indeterminado. Indeterminado no significa sin fin, no. Indeterminado significa que en cualquier momento puede terminar, solo que no está determinado cuándo, en cualquier momento. Para eso la cláusula resolutoria expresa. Fíjense ustedes, cuando ustedes, por ejemplo, arriendan un bien, ustedes son los arrendadores, los dueños de la propiedad, le arriendan a una persona por un año, les paga por un año, termina el año y esta persona no se quiere ir del bien. A partir de ese momento, el contrato como ha vencido, ¿no? Ha vencido, ese plazo ha vencido de un año, no es que en realidad haya vencido, como él sigue de poseedor todavía y a veces hasta le cobras del mes sin tener el contrato, ¿sí? Están actuando los dos de buena fe, pero ya no tiene contrato después que ha vencido. Entonces, esta persona sigue siendo válidamente arrendatario, a pesar que ha vencido su periodo, su plazo. Porque este pleno casatorio le dice, una vez vencido, ¿sí? El plazo, el contrato que tenía un año se vuelve indeterminado. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el arrendador para hacerle vencer a ese contrato indeterminado? Cursarle una carta notarial y decirle, señor, ¿sabe qué? Su contrato ya venció en diciembre, esto se ha vuelto indeterminado y ahorita con esta carta notarial yo le estoy pidiendo a usted que me devuelva el bien. Y a partir de ese momento el contrato queda sin efecto. O sea, no es que al vencimiento del año fenezca, el contrato no fenece, se convierte en un contrato indeterminado, en un contrato indefinido. Y para que eso lo cortes, para que lo mates a ese contrato indefinido, necesitas cursarle una carta notarial diciendo, señor, restitúyame el bien, devuélvame mi bien, no es tuyo ya. Yo quiero que me devuelvas. Y cuando le quieres que te vaya y no quiere salir, ahí le aplicas el tema del desalojo por ocupante precario. Porque le demuestras al juez, le dices, ¿sabe qué, señor juez? Aquí está, hemos estado un año, me ha seguido pagando, luego ya no quería yo, le he cruzado la carta notarial y no quiere salir. ¡Pa! Desalojo por ocupante precario. Fíjense ustedes. Aquí hay un caso que los presento. Dice A arrienda B y luego A vende la propiedad a C. Eso también es algo que tienen que tener presente. Por eso es que celebre un contrato por escritura pública de arrendamiento, no contrato privado, porque el vendedor podía vender el bien. O sea, el arrendador te puede vender el bien a un tercero. De repente tú por 5 años has hecho un contrato de arrendamiento. Y al segundo año el arrendador, el dueño de la propiedad, decide venderlo. Como le puede vender, nadie le puede impedir. Y tú no has inscrito tu arrendamiento, el nuevo dueño viene y te dice, ¿sabe qué, señora? Desaloje este lugar. Si usted tendría su derecho inscrito de su arrendamiento, le diría, en un momento, tengo inscrito mi derecho de arrendamiento en los registros públicos, por lo tanto usted de aquí esto no me saca hasta el día que cumpla los 5 años. A usted le pagaré la merced conductiva, el alquiler, a usted le pagaré eso. ¿No? Pero usted no me puede desalojar porque yo tengo mi derecho inscrito y se respeta. El arrendamiento es un derecho real, por lo tanto se tiene que respetar. El arrendamiento genera un derecho real de usufructo, de uso y usufructo y además posesión. Por lo tanto es un derecho real y tiene una categoría especial. Y como se ha inscrito en el registro público, la norma le ha dicho,
Si te inscribes en registro público, voy a respetar tu posesión, tu alquiler, voy a respetar. Y voy a esperar que los 5 años recién para decir, ¿sabes qué? Hasta acá nomás y listo. Pero si usted no inscribió su arrendamiento en registros públicos, el nuevo comprador de la propiedad viene y a usted de una sola patada lo bota. No tiene absolutamente nada que reclamar. ¿Por qué? Porque ya no le va a proteger su derecho porque no está inscrito. Ese derecho que tiene. Tiene que inscribir su derecho. Por eso dice, salvo, queda a salvo el derecho del arrendatario para iniciar la demanda contra el arrendador por indemnización por daños y perjuicios. ¿Se dan cuenta? Solo por no haber inscrito. Solo por no haber inscrito. Por eso es que un arrendamiento tienes que celebrar por escritura pública y tienes que inscribirlo en registro público y después de eso, todos los años que has alquilado, tú quedas descansando, tranquilo. Claro, si no le vende chévere y renuevas el contrato. Un tema adicional sobre el supuesto de precariedad es el título manifiestamente nulo. Por ejemplo, dice, un heredero solicita el desalojo por ocupante precario. ¿No? Un heredero solicita desalojo de un ocupante precario. Alguien está poseyendo el bien que mi papá me ha dejado, yo le solicito desalojo por ocupante precario. Y este dice, un momento, el señor que ha muerto, porque seguramente cuidaba la chacra, ¿sí? El señor que ha muerto me ha donado este inmueble. Le dice a los herederos. Y le piden, y la prueba, y él saca la prueba. Saca la prueba un contrato privado. ¿Para qué sirve el contrato privado en la donación? Para nada. Absolutamente para nada sirve un contrato privado de donación. Las donaciones, todos, absolutamente todos se tienen que hacer por escritura pública, bajo sanción de nulidad. Eso quiere decir que las donaciones que se hacen sin respetar las reglas de la formalidad, sin respetar la escritura pública, no tiene validez, no existe, es nulo de pleno derecho. Por lo tanto, en estas personas que adquieren la propiedad por herencia, se van a ocupar el predio y alguien dice, oye, un momento, yo tengo una donación que me ha afectado el papá, el muerto. Claro, si te saca una escritura pública, sí te meten problemas. Imaginen esto ustedes, les pongo un caso. Una persona fallece y deja 2 herederos y tiene su propiedad. Se muere el señor, los herederos siguen la sucesión intestada, inscriben la sucesión intestada en el registro público y cuando tiene inscrito su derecho viene una persona y le dice, ¿sabe qué muchacho? Espera un momento. Tu papá antes de morir ya me había vendido la propiedad a mí. Y aquí está la escritura pública. Y entonces alguien dirá, pero ¿y está inscrito a nombre de los herederos? ¿Cómo se hace ahí? Esta persona que ha comprado al causante, antes que muera obviamente, la propiedad, viene con su escritura pública y encima de los herederos se mete en el registro, inscribe su derecho, punto. ¿Los herederos le han transferido a él? No. Pero la ley ha determinado que si una persona en vida vende una propiedad, los herederos ya no tienen ningún derecho sobre ese predio y el otro señor puede inscribir. Pero pongamos más difícil. El señor no tiene escritura pública y solo tiene un documento privado con el que le ha vendido el papá. ¿Cuál es la obligación de los herederos? Es que le vendan válidamente al señor, lo formalicen su escritura pública. Él le demandará a todos si no quieren firmar una carta notarial, señor ABCDFG, usted venga y firme la escritura pública porque ese bien tu papá ya me vendió, así que acá está el documento privado, háganme usted la escritura pública. ¿Procede ese trámite? Sí. Y le hacen la escritura pública. ¿Y qué pasa si no quiere? El señor no quiere. Los herederos dicen, un momento, mi papá lo ha vendido, a nosotros no nos consta. Nosotros no estamos de acuerdo, dicen los herederos. Y entonces, ¿qué hace el comprador de la propiedad? ¿Qué hace? Inicia un proceso que se llama de otorgamiento de escritura pública.
le dice al juez, ¿sabe qué, señor? Yo compré esto, pero por documento privado. Y como una compra-venta tiene mejor derecho que la sucesión, que no es de compra-venta, el juez lo va a admitir. Y en la sentencia dirá, señor, otórgale la escritura pública a usted, a este señor. Ya imaginemos ustedes que no están, pues ya se mueren, lo que sea, no se presentan juicio, no quieren firmar nada, no llegan al proceso, lo que sea. El derecho es inteligente, entonces dice, no importa. No presiones Si no eso. quiere firmar, lo firma el juez. Ya, por eso es que tú cuando inicias un proceso de otorgamiento de escritura pública, que no te preocupes si firma o no firma, si contesta lo de demanda o no el demandado, es lo de menos. Porque igual el juez, siguiendo el procedimiento, va a ir al notario público y te va a firmar la escritura pública, el otorgamiento de la escritura pública. Entonces eso tienen que tener muy en cuenta. Pero también puede ocurrir lo siguiente, un desalojo. Tú vas a desalojarle a una persona y te dice, un momento, señor, si yo aquí llevo viviendo como 20 años, esta propiedad es mío, ¿cómo que me vas a desalojar? ¿Qué es lo que pasaba cuando ocurría esto en los tiempos pasados? Esta persona poseedora le decía al otro, mira, yo soy dueño por el tiempo que estoy acá. Usted ya no es dueño, ya te gané. Y entonces, como la prescripción se ve en proceso abreviado y el desalojo en proceso sumarísimo, el juez rechazaba, se emitía una sentencia inhibitoria y decía, en un momento, primero discutan su derecho, allá, señor, vaya usted en el proceso abreviado, inicie un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Y cuando usted termine ese proceso, se vendrá a desalojarlo de nuevo a esta persona. Pero el juez decía, váyanse allá, váyanse primero a discutir su prescripción. Después de eso vienen para resolver yo. O sea, te mandaba 1 año, 2 años a otro proceso. O sea, esto era criminal. Pero, entonces, ¿qué hace el juez? El juez cuando le pides un desalojo por ocupante precario y la otra persona aduce haber adquirido la propiedad por prescripción, el juez igual resuelve el desalojo. ¿Sabe qué, señor? Fuera de acá. Desde afuera usted vaya y pregunte e inicie su trámite de propietario por prescripción adquisitiva de dominio. Y cuando usted gane, vendrá nuevamente a pedir ahora el desalojo de la persona que te desalojó a usted. Así es ahora. Ya no se entrampan los procedimientos como eran antes. Antes 3 procesos estaban en uno, todo un problema. Ahora se resuelve uno y después se resuelve otro. Porque si no, bajo el pretexto de la prescripción, del título malogrado, la gente se queda horas y horas y horas. Días y días y días, meses y algunos hasta años en la propiedad y no pagan nada. Ese es un supuesto de precariedad. O sea, el hecho de que estés viviendo 10, 20, 30 años ahí no significa nada. Igual tienes que desalojarte. Pero es que ya soy el propietario, inicio un proceso de prescripción. Y cuando tengas esa sentencia, acá vas a venir y lo vas a inscribir en esa propiedad. ¿Sí o no? Así es como funciona. Pero dice además, si no hay sentencia de prescripción que esté con sentido ejecutorial, el desalojo se lleva a cabo sí o sí. O sea, igual te van a sacar de la propiedad. Después de que te sacan, ya tú vas a pedir que te declaren propietario por prescripción. Pero no en el mismo proceso. Por eso dice de nuevo, dice, en caso de existir una sentencia de prescripción consentida o ejecutoriada en el demandado, ¿no? El demandado podrá solicitar la suspensión del proceso de desalojo. Y si ya ha operado el desalojo, ¿no? Puede pedir la prescripción, el demandado podrá solicitar la restitución del bien, pero en otro proceso. Pero ¿qué pasa si tú ya tienes una sentencia de prescripción, pero no la has inscrito en registro? Y te quieren venir a desalojar y tú le sacas el título y le dices, ¿sabe qué? Acá está el mandato judicial que dice que me tienen que restituir el bien.
¿no? Perdón, claro, el mandato judicial que dice yo soy el dueño y por lo tanto hay que desalojarle al que me desalojó hace tiempo. También en este desalojo, en esta sentencia, el juez ha precisado un tema respecto de las edificaciones. Dice, se sigue el principio de accesión, sí o sí se desaloja. Podrá demolerse el bien que fue construido de mala fe o pagar el precio. O sea, ¿qué pasa si encuentras una casa ahí? ¿Sí? ¿Tú puedes demolerlo? Sí. ¿Te puedes apropiar de la casa? Sí, pagando el justiprecio. Si ha sido de mala fe, tú vas y lo destruyes, ya está. Si ha sido de buena fe, lo puedes comprar esa parte. Le pagas un precio en dinero, lo que ha gastado. Pero además la Corte Suprema ha dejado una lista, una posibilidad de más casos de desalojo por ocupante precario. Es que queda abierto, es números apertos. Así que con ello hemos terminado un poco la explicación del Pleno Casatorio Civil 4. ¿No? Y ahora nos estamos dando cuenta mejor sobre el tema de la ocupación precaria, del desalojo por ocupante precario. Ahora vamos a pasar al quinto Pleno Casatorio Civil. Al quinto Pleno Casatorio Civil. Y esto es bastante importancia, ¿no? Y es respecto de qué? De la impugnación de los acuerdos de carácter societario. O de los acuerdos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice, antes del pleno casatorio se presentaba demanda de impugnación de acuerdos y también de nulidad de acto jurídico. Y el juez admitía ambas demandas porque el juez entendía que los acuerdos al interior de la persona jurídica también es un acto jurídico. Aquí hay dos situaciones que se presentan. Uno, que por ejemplo tienes una sesión de una asamblea de una asociación y no estás de acuerdo con los acuerdos que se toman. No coincides con los acuerdos, estás en contra de los acuerdos que se toman. ¿Qué es lo que puedes hacer? Tienes que dejar constancia que vas a impugnar. Y es libre, es para todos. Deja constancia que vas a impugnar ese acuerdo porque no estás de acuerdo. Que no te parece el acuerdo, vas a impugnar. Y tienes que dejar constancia en el libro de actas que vas a impugnar esa acta. Y vas a tener plazo. Si se inscribe en registro público es un mes. Si no se inscribe, 2 meses. ¿Para qué? Para que inicies el proceso judicial de impugnación de acuerdos. Pero ¿qué pasa si has dejado o no le has dejado constancia que vas a impugnar? ¿O qué pasa si te pasa el mes habiendo dejado la constancia? ¿Qué pasa si te olvidas de eso? Ya no puedes impugnar, porque ya se venció. Porque te van a decir, conforme al quinto pleno casatorio civil, usted tenía 1 mes porque estaba inscrito y tenía 2 meses porque no estaba inscrito. Ya está. Una situación totalmente complicada. Eso es para los socios que asisten a estas asambleas, a estas juntas generales. ¿Se dan cuenta? La impugnación de acuerdo tiene que darse en su momento y por las personas que han asistido al evento. Si tú no asistes, no tienes derecho a impugnar. Si tú asistes y no dejaste constancia en el acta que vas a impugnar, tampoco puedes impugnar porque no tienes legitimidad para obrar. Eso significa entonces que no te queda nada. ¿Tú puedes pedir la nulidad? No, de los acuerdos. ¿Alguien puede pedir la nulidad? Sí. O sea, las personas extrañas, un acreedor, un interesado en los acuerdos,
puede pedir la nulidad, él no puede impugnar. Los únicos que pueden impugnar son los socios, ¿no? Y la persona ajena, él puede pedir la nulidad. El socio no puede pedir nulidad. El socio puede pedir impugnación dentro del plazo de ley. En cambio, una persona no socia no puede pedir la impugnación, porque la impugnación está reservada para los socios. Es lo que puede pedir la nulidad. Y la impugnación demora 1 mes para impugnar, o 2 meses cuando no está inscrito. Y la nulidad tienes hasta 10 años para interponer la demanda. ¿Se dan cuenta? Esas son las diferencias. Permítame un segundito, por favor. Entonces aquí hay que tener bastante presente, esto nos consultan muy a menudo. Hay personas que no están de acuerdo con las decisiones que se toman en el interior de una persona jurídica. Dice, quiero impugnar, espera un momento, ¿has dejado constancia en el acta para que impugnes? No, entonces no puedes impugnar. ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer nada. Busca un tercero para que él pida la nulidad. Y la nulidad sí pues tienes tiempo, ¿no? Y este es para las personas jurídicas sin fines de lucro. Porque las personas jurídicas con fines de lucro tienen una particularidad en su propia ley, en la Ley General de Sociedades. En cambio, sin fines de lucro nunca ha existido esto. Lo que pasa es que no se interpretaba bien. Pero el Pleno Casatorio ya ha dejado zanjadito el tema, ¿eh? Zanjadito el tema. Mira, había un caso de una asociación provivienda acá en Moyobamba. Y el acuerdo se había tomado hace 2 años atrás. Él dice, voy a impugnar el acuerdo. No puedes. Entonces voy a pedir la nulidad. Tampoco puedes. No puedes pedir impugnar el acuerdo porque ya venció. Y no puedes pedir la nulidad porque eres socio. Es como una persona de afuera dice, quiero impugnar. No puedes porque no perteneces a la organización. Lo que tú puedes pedir es la nulidad de los acuerdos. Pero para eso tiene que ser un tercero. No puede ser miembro de la persona jurídica. ¿Te das cuenta? Dice, para la impugnación de acuerdos solo procede a través de la demanda de impugnación de acuerdos. Antes del Pleno Casatorio se presentaba demanda de impugnación de acuerdos y demanda de nulidad. La gente presentaba lo que quería. Impugnaba y también pedía la nulidad. 2 cosas al mismo tiempo. Y los jueces te admitían unos sí y otros no. Era un desorden. ¿Por qué? Porque los jueces decían, pero oye, los acuerdos que se toman son actos jurídicos. Y los actos jurídicos pueden ser nulos conforme al 140 del Código Civil. O al 219 del Código Civil, perdón. Entonces se entendía que los dos eran válidos. Pero este Pleno Casatorio Civil ha dejado clarito qué es lo que se tiene que hacer y cómo es que se tiene que actuar. Pues los plazos de nulidad son 10 años y el plazo para la impugnación es 1 o 2 meses, dependiendo si está o no está inscrito. Eso ya lo hemos dicho. A ver, ¿cuáles son las reglas vinculantes de este Pleno Casatorio Civil? Dice, la única forma de cuestionar los acuerdos de una persona jurídica es mediante demanda de impugnación de los acuerdos. Es decir, tiene que estar fundamentado en el artículo 92 del Código Civil. La única forma de cuestionar los acuerdos de una persona jurídica es mediante la demanda de impugnación de acuerdos. Impugna este acuerdo. La única forma de cuestionar los acuerdos de una persona jurídica es mediante la demanda de impugnación de acuerdo y ya está. ¿Ya? Si se efectúa bajo los fundamentos de la nulidad, anulabilidad o ineficacia, el juez lo declara improcedente. O sea, si alguien viene y me dice a mí, voy a impugnar el acuerdo, yo soy el juez. Ahí hay un acuerdo de una sociedad, de una asociación. Yo lo voy a impugnar, digo, pero fundamento en el 219 y digo que es nulo, o sea, impugno, pero digo que es nulo, el juez me tiene que declarar improcedente.
sea, que no procede, señor, porque se ha determinado que para que impugnes necesitas 1 o 2 meses. Y para que declares nulidad no tienes que ser socio. Y no puedes confundir porque hay ambigüedad en la demanda. ¿Qué es lo que quieres? ¿Impugnar? Siga las reglas. ¿Quieres seguir la nulidad? Siga las reglas también. O sea, eso es lo que ha resuelto el Pleno Casatorio Civil. 2, estos procesos de impugnación de acuerdos se tramitan en el proceso abreviado y el competente es el juez civil. Ahí está clarito. Las impugnaciones de los acuerdos de las personas jurídicas, obviamente sin fines de lucro, ¿sí?, se tramitan en el proceso abreviado. ¿Y ante qué juez? Al juez civil. Esa es la regla vinculante del pleno casatorio. Pero ahora, aquí vamos a ver quiénes pueden demandar. Primero, cuando el asociado está en asamblea y deja constancia de su desacuerdo con la decisión que toma la asamblea, él dice, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con la decisión que están tomando ahora, ya está bien. Y deja constancia, quiero que quede constancia porque yo voy a iniciar un proceso de impugnación de estos acuerdos. 2, dice, cuando el asociado está en la asamblea, pero es privado de votar. No le dejan votar. Ya, ahí queda legitimado. Señor, voy a impugnar este acuerdo porque no me permitieron votar. Cuando el asociado es expulsado como consecuencia de esa asamblea. En esa asamblea se pone un porco más dicho. Y él dice, dejo constancia que voy a impugnar este acuerdo. Listo. Y con eso queda legitimado para iniciar el proceso de impugnación de acuerdo de la persona jurídica. Ahora, ¿qué más tenemos? El plazo para impugnar es un plazo de caducidad. Vence, adiós. 60 días desde la asamblea, sí, 2 meses, o sea. 30 días si el acuerdo está inscrito, o sea, 1 mes. Si el asociado presenta la demanda fuera de los plazos, el juez tiene que declarar improcedente. ¿Por qué se declara improcedente una demanda? Primero, se llama inadmisible porque tiene unos errores y puede corregirse. Se llama improcedente porque tiene errores que no se pueden corregir, por lo tanto no procede la demanda. Pero ese término de improcedente te permite a ti presentar una demanda de nuevo. Y una demanda, por ejemplo, es declarada infundada cuando no tiene fundamentos, cuando nunca más vas a poder presentar de nuevo. El día que te digan, tienes una demanda sin fundamento, ¿qué también que hagas? Ya no puedes reiniciar el proceso civil. Entonces hay que tener bastante cuidado. Siempre que no estoy de acuerdo con una decisión de un órgano, de una asamblea general, yo tengo que pedir por adelantado, sí, o sea, que se deje constancia en el acta. De todo que se deje constancia en el acta. Y ahí nomás iniciar, sobre la marcha. No tienes que fundamentar mucho, ¿no?, para la impugnación de acuerdo, porque nace de virtud de que tú dices, no estoy de acuerdo porque se viola la ley, porque se viola el estatuto, etc. Y tú citas ahí en el estatuto, tal. Y no necesitas argumentar demasiado para una impugnación. En cambio, sí necesitas argumentar más para que pidas una nulidad de acto jurídico. Dice, ningún asociado podrá presentar una demanda en virtud de las reglas del libro 2 del Código Civil. Es decir, no podrá fundamentar su demanda por la regla del acto jurídico. Tiene que hacerlo conforme a la regla del artículo 92. O sea, los asociados, los que pertenecen a una asociación, solo pueden impugnar. No pueden pedir la nulidad nunca. ¿Quiénes pueden pedir la nulidad? Los terceros, ¿no? Un acreedor, alguien que se vea beneficiado, etc. Esa persona puede pedir sí, la impugnación de acuerdos. Perdón, la nulidad. Un tercero pide nulidad. Un socio, un asociado, solo puede impugnar. No puede pedir nada más. Dice, cuando el demandante argumenta su demanda en el libro 2 del juez, el juez declara, no, el juez lo puede adecuar, dice, a ver, el demandante argumenta en base al libro 2, que es el de la nulidad, ¿no? El juez, según esta regla del pleno casatorio, puede adecuarlo al artículo 92. Y si se cumplen con estos artículos, con esta regla del artículo 92, y se haya interpuesto dentro del plazo de ley, listo, es una impugnación.
sea, pide una impugnación, pero con reglas de nulidad, el juez lo puede convertir en impugnación. Siempre y cuando se haya presentado pues, de acuerdo a ley, en el plazo de ley. Porque si está fuera de plazo, olvídate. No pasa nada. Este supuesto de impugnación, dice el Pleno Casatorio, de acuerdos es solamente para el caso de los asociados. Pero los terceros con legitimidad pueden plantear la nulidad de los acuerdos conforme a las reglas 2, lo que yo les había dicho. Si eres socio, impugnas. Si no eres socio, pides la nulidad del acuerdo. Ya está, así de simple. Eso ha sido el Pleno Casatorio vinculante 5. Ahora vamos al 6. Este es un tema de ejecución de garantías, de ejecución de hipoteca. Hoy día una persona me decía, hay que consignarle en el contrato de compra-venta la hipoteca, ya hay que ponerlo, lo que sobra no hace daño, pero tampoco le quita nada. Si no se le pone, tampoco le quita nada. Pero una persona dice en esto, mira, cuando no sabes, esta materia es complicada. A una persona le han dicho primero, porque va a comprar una propiedad hipotecada, le han dicho que primero tiene que pagar la hipoteca y después hacer la compra, ¿no? Y eso pues está mal, no se le puede orientar así a una persona. Tú lo que tienes que hacer es comprar la propiedad con toda hipoteca y descontarle el saldo deudor que debe en el banco, en la entidad financiera, y ya está. Tú vas al banco y le dices, señor, yo quiero saber cuánto debe, señor, respecto de esta hipoteca porque yo estoy comprando el bien. Y en el precio le voy a descontar este valor. Ya está, se acabó. No necesitas más temas. Es fundamental entonces el hecho del saldo deudor. Una persona venía hoy día justo a mi oficina y me preguntaba, ¿no? A mí me están diciendo que primero tengo que pagar la hipoteca. No, no te preocupes con pagar la hipoteca. Primero transfiera tu nombre. Cuando está tu nombre ya pagas la hipoteca. Pero en la transacción, ¿sí? En la compra-venta, ahí tú tienes que dejar claramente establecido en la escritura pública de compra-venta. Entonces, ustedes ya saben, primero compra-venta, después pagas la hipoteca, porque la hipoteca igual vas a tener que pagar aunque no quieras. Porque como ya lo compraste, tienes la obligación de pagar. Y como al banco no le importa quién es el propietario, porque esa es la razón de ser de un proceso garantizado como la hipoteca, al banco, al acreedor no le importa quién es el dueño de la propiedad. Por eso es que el banco no participa de la transferencia de la propiedad. Por eso es que la transferencia de la propiedad es indiferente de la hipoteca y la hipoteca es indiferente de la propiedad. Simplemente, si tú compras una propiedad hipotecada, usted tiene la obligación de pagar la deuda. Y esa deuda lo tienes que negociar en el precio. Que eso es lo que tienes que descontarle. Y esta hipoteca, ¿no? Tiene la persecutoriedad del bien. Le sigue al bien. O sea, es independiente. Que tú le consignes o no que existe una hipoteca en el bien. Porque igual tú lo sabes, como comprador. Pero algunos notarios públicos dicen, hay que consignarlo. Bueno, ya hay que consignarlo. Por si acaso no vaya a mentirse a alguien, ¿no? Siempre hay un detalle por ahí que corre. Y eso hay que cumplirlo. Entonces, para la procedencia de una ejecución de garantías reales, dice, en caso de personas ajenas al sistema financiero a la demanda, debe acompañarse lo siguiente. Este es para cuando la hipoteca está a favor de entidades que no son del sistema financiero. De eso hay un montón. Por ejemplo, ¿qué se tiene que adjuntar? La escritura pública al juez. El estado de cuenta del saldo deudor y los demás documentos exigidos por el 720 del Código Procesal Civil. O sea, ¿quieres rematar una propiedad por hipoteca? No, el juez primerito decía, ¿cuánto debe el señor? Porque una cosa es la hipoteca, otra cosa es la deuda y otra cosa es el saldo deudor. Tú puedes haber sacado un préstamo de 100.000, tu hipoteca es por 200.000 y el saldo deudor puede que sea 30.000, 20.000.
¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo importante? El saldo deudor para el remate. Y el juez dice, se remata porque ya cuesta tanto. ¿Y qué pasa si la venta de la propiedad no cubre toda la deuda? ¿El acreedor puede venir y embargarse otros bienes? Claro que sí. Sí. O sea, si el bien no cubre la hipoteca, el acreedor puede venir y embargar cualquier otro bien del deudor por el saldo que resta. Cuando ustedes compren una propiedad hipotecada, vayan al banco y digan, señor, ¿cuánto debe el señor de todos estos préstamos? Y ahí te van a decir cuánto, y ese monto le descuentas en la compraventa. Tú le dices, te voy a descontar todo lo que debes al banco, yo lo voy a pagar a partir de ahora. Y no hay necesidad que él te acepte que quién va a pagar, eso es lo de menos. Porque al banco no le importa quién paga la hipoteca, lo que importa es que pague. ¿Sí? El banco no está pensando en que venga a pagarme el dueño. No, usted me paga, ¿quién debe ser? O sea, tú véndalo, divídalo, subdivídalo, acumúlalo, establezca servidumbres, haz lo que quieras. Por eso es que una regla vinculante dice, para la procedencia de una ejecución de garantías reales en caso de empresas que integren el sistema financiero, esta demanda debe contener, ¿qué? La escritura pública, que es natural, y también la letra de cambio, el pagaré. Escritura pública trascendental para la vida de la hipoteca. Miren ustedes, esto es lo que pasa constantemente en las entidades financieras. Contratan personas que creen que la hipoteca termina con la escritura pública y no es así. La hipoteca tiene dos momentos de formalidad. Uno con la escritura pública, con la suscripción de la escritura pública por deudor y acreedor, y otra al momento que se inscribe en registros públicos. Doble formalidad. Si solo queda en hipoteca, en la escritura pública y no se inscribió, no existe hipoteca. Para que exista hipoteca, la hipoteca tiene que estar inscrito en el registro. Y ahora, para llevar al remate, tengo que presentar yo mi pagaré, o mi letra de cambio, o el estado de cuenta del saldo deudor. Y con eso pido yo el remate. Si yo te di 100.000 y ahora me devuelves 30, obviamente el valor que va a ser el valor que le va a dar el tasador, y luego con ese valor va a iniciar la subasta, que lo va a hacer el martillero público. Pero a ti solamente te pagarán 30. Y se queda dinero, le devuelven al deudor y ya está. Y si falta, el acreedor tiene todo el derecho de seguirle embargando al deudor hasta cuando alcance el pago. Por eso que es importante conocer el tema de la hipoteca. Ahora, ¿qué más tenemos? El juez tiene la obligación de motivar la resolución señalando requisitos de los precedentes 1 y 2. O sea, el juez siempre tiene que decir, acá está el saldo deudor, el señor debe tanto. El juez, por el solo mérito de la escritura pública, no puede decir, sabe que el señor ABC debe, oye, usted páguelo los 100.000 que le ha prestado. En un momento, no le debo solo eso. Por eso que ahora se pide saldo deudor. El juez tiene que decirle, señor, ¿sabe qué? Señor ABC, usted pague sus 30.000, porque ese es el saldo deudor. Y tiene que sustentarlo. Por eso dice, el juez deberá verificar el saldo deudor y ver su pertinencia conforme a ley. Si se han comprado bien los intereses legales, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Hoy día ya no está tan desprotegido el deudor hipotecario. El juez, de considerar que el estado de cuenta del saldo deudor presente evidentes omisiones en los requisitos y formalidades ya precisadas o tiene notorias inconsistencias contables, debe declarar inadmisible la demanda a los efectos de que el ejecutante presente nuevo estado de cuenta. O sea, el estado de cuenta del saldo deudor tiene que estar claro. Si es ambiguo, el juez te lo rechaza. Te dice, señor, inadmisible. Le doy 3 días para que me adjunte un saldo deudor correcto. Levantadas las observaciones del otro saldo deudor. Es tan importante hoy día el remate que el juez se fija en el saldo deudor, que no tiene que ver con la hipoteca, tiene que ver con el préstamo del dinero. Ustedes saben que en la hipoteca hay un derecho real y hay un contrato. El contrato es el préstamo del dinero, el mutuo.
que está en la hipoteca porque es un antecedente, pero que no le importa la hipoteca. Porque eso es obligacional, la hipoteca es real. El préstamo es obligacional, la hipoteca es real. Hay dos situaciones jurídicas. Y entonces el juez se ha quedado en el término obligacional. Pásame el saldo deudor para saber cuánto te debe. Se acabó el tema. Entonces, hoy día los jueces están bastante criteriosos y obviamente son apoyados con este tipo de sentencia. Dice, el juez ejecutor, una vez determinada la procedencia de la ejecución, debe emitir el mandato de ejecución disponiendo el pago íntegro de la suma liquidada en el plazo indicado en el artículo 721 del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de proceder al remate del bien dado en garantía, incluso si aquella suma excede del gravamen establecido en el acto de constitución, la garantía y su efecto modificatorio, etc. ¿No? Es decir, el juez evalúa y te dice, señor, pague usted. Evalúa la escritura pública, el saldo deudor y le dice al deudor, usted pague, ¿no? Y si usted no paga, le dice, yo le voy a rematar su bien. No importa si es más o menos del gravamen, ese es lo de menos, pero yo te lo voy a rematar el bien. El acreedor tan solo podrá ejecutar la hipoteca por el monto de esa garantía, es decir, que su concesión está limitada al bien o bienes que se especifican al constituir la garantía. Se determinan en el correspondiente documento constitutivo de hipoteca. En los supuestos en que la suma dispuesta por el mandato ejecutivo excede el monto del gravamen real, la parte ejecutante, a fin de asegurar la posibilidad de ejecución, debe proceder conforme a lo establecido en el 724 por el saldo deudor tras la realización del remate o, en su caso, la adjudicación en pago al ejecutante. O sea, lo que nos quiere decir entonces es que el juez puede cometer errores y rematar por saldos diferentes, ¿no? Por montos diferentes. Si eso ocurre, se tiene que regularizar. Ya está. Se regulariza, ya está. Si falta, ¿qué es lo que pasa? Puedes embargar otras propiedades. Si sobra, solamente lo corriges. Ese es lo trascendental de una hipoteca. No se queden nunca. Primero, la hipoteca tiene que ser por escritura pública. Requisito fundamental. El que hipoteca tiene que ser el dueño. Se tiene que consignar la obligación que generó el préstamo y además la hipoteca, el monto de la hipoteca. Y encima tiene que inscribirse en registros públicos. ¿Qué pasa entonces si no se inscribe? Hemos dicho que ya no existirá hipoteca. ¿Qué existe entonces? Solamente un préstamo de dinero. Si yo te presto en dinero y tú no me firmas la hipoteca, la escritura pública me firma, pero no me has firmado, no se ha inscrito en el registro público, ¿existe hipoteca? No. Si no hiciste ni la escritura ni la inscripción, ¿existe hipoteca? Menos. Solo ha quedado en otra palabra nomás. De que hay hipoteca, pero no se ha formalizado ni por la escritura pública, ni menos se ha inscrito en el registro público. Y una hipoteca, para que viva, estimados amigos, tiene que inscribirse en los registros públicos. Ese es lo trascendental. Pero bueno, si alguien de ustedes tiene alguna consulta hasta allí, con el mayor de los gustos. ¿Alguien de ustedes quiere hacerme alguna consulta, chicos? Allá, ¿qué es una hipoteca legal? Miren, las hipotecas en el sistema peruano existen de varias maneras. Hay una hipoteca que es voluntaria, que es la hipoteca común, la normal. La hipoteca que se celebra entre un acreedor y un deudor de manera voluntaria, que nace normalmente de una obligación pecuniaria, normalmente de un mutuo, de un préstamo de dinero. Como consecuencia del monto del dinero, yo te dejo en garantía mi propiedad inmueble. Y esa garantía normalmente se constituye en hipoteca, como hipoteca. A esa se llama hipoteca voluntaria, por mi propia voluntad. La hipoteca legal nace de una obligación impaga. Por ejemplo,
normalmente nace de una compra-venta a plazos. Cuando una propiedad se vende, imagínense ustedes, tú estás vendiendo una propiedad valorizada en 100.000 soles y la persona solo te ha pagado 20.000. Por ese saldo de 80.000 soles, automáticamente la ley crea una ficción legal, ¿no? Y convierte en hipoteca esa deuda. ¿Qué es lo que hace el registrador público? En la escritura pública no dice nada de la hipoteca, solo dice venta a plazos. Esa venta a plazos por sí mismo da origen a la hipoteca legal, por los 80.000 que resta. Entonces el registrador, ¿qué hace? Solo liquida, le dice, señor, como está comprando usted o está vendiendo a plazo, le liquido por la hipoteca legal. ¿Por qué? Porque la hipoteca legal es una ficción legal que se crea por el saldo deudor, por lo que debes. Y entonces el registrador público le dice, pague usted por su hipoteca legal. Y tú no lo has pedido que se inscriba. Se inscribe porque la ley dice así. Y el registrador solo te cobra, inscribe la transferencia a favor del comprador y también hipoteca la propiedad a favor del vendedor. Esta hipoteca legal nace para hacerle cumplir al comprador con su pago de lo que resta, del pendiente. ¿Qué pasa si no paga el pendiente? La otra persona, el vendedor, lo remata el bien en virtud de la hipoteca y ya está. Tiene los mismos efectos la hipoteca legal. Entonces, esta hipoteca legal nace de esto como de cualquier otra obligación, pero normalmente nace de una obligación pecuniaria. Es legal porque la ley dice así, porque no es voluntaria. Ahí nadie creo, pero tiene otro aspecto además la hipoteca legal, que es que se puede renunciar. A la hipoteca voluntaria tú no renuncias, pero porque es voluntaria. En cambio, la hipoteca legal sí se puede renunciar. Y en la misma escritura pública, como tú eres el vendedor, estás vendiendo a 100.000 y te han adelantado 20.000, y tú dices, este comprador es buenazo, me va a pagar, no tengo ninguna desconfianza. Y entonces tú, bonachón, buena gente, ¿qué es lo que haces? Pones ahí en la escritura pública, renuncia a la hipoteca legal. El vendedor renuncia a la hipoteca legal. Y entonces, ¿qué hace el registrador público? Nada, solo te cobra por los 100.000 de transferencia y se acabó. Y deja constancia nomás en el asiento de transferencia que se ha vendido a plazos. 20.000 y debe 80.000, pero ya no se consigna la hipoteca legal. ¿Por qué? Porque la hipoteca legal es renunciable por parte del vendedor y la propiedad ya no tendrá gravamen. Y listo. Y así hay hipotecas de diferente naturaleza. Hoy día, por ejemplo, se ha creado la hipoteca inversa, que es la hipoteca para los viejitos. O sea, con esto, como decía una amiga, decía, con esto los herencieros han perdido un montón. ¿Qué significa esto? Que una persona de 80 años, de 70, 75 años, va al banco y dice, señor, quiero hipotecar mi propiedad. Y él no necesita acreditar que gana sueldo, nada, nada, nada. Y el banco le da el préstamo, le señala la hipoteca, hipotecan la propiedad, pero la hipoteca se llama hipoteca inversa. Se inscribe en el registro público y el banco le da de manera mensual. Ese préstamo que está haciendo no le da todo, le da de manera mensual. Señor, le voy a dar como si fuera usted su pensión. Y le da así hasta el día que se muera. Le da. Y el señor no tiene la obligación de pagar ni un sol por el préstamo al banco. Recién cuando muere nace la obligación. Recién cuando muere, los que reciben la herencia, los herederos, ellos recién dicen, oye, mi viejo celebró una hipoteca inversa y va al banco. ¿Cuánto le ha dado usted de préstamo? Le he dado como 20.000. ¿Cuánto vale la propiedad? 50.000. Bueno, ya, vamos a pagar nosotros, porque vale más. Pero ¿qué pasa si tienes una hipoteca de 100.000, la propiedad vale 100.000? Oye, ya mejor quédate banco. Pues. Y el banco no le puede rematar al viejito, le tiene que rematar a los nuevos dueños. Ese es lo bueno hoy día de la hipoteca inversa. Eso es para sanar un poco el tema de las pensiones. Así que si ustedes tienen por ahí un recomendado, un cliente que está viejito y no tiene con qué vivir y tiene una propiedad, díganlo de frente. Que constituya una hipoteca inversa. Y con eso va a tener plata hasta el día que se muera. Y ya está. Y lo que van a pagar son sus herederos. Él no va a pagar nada. Hay una pregunta acá que dice,
Doctor, usted habló de la resolución contractual. ¿Qué diferencia hay entre una resolución y una resolución de contrato? Mira, la resolución del contrato normalmente, a ver, tú resuelves algo que está bien hecho. O sea, no le resuelves porque esté mal. Una compra-venta válido se puede resolver porque no se han cumplido con las prestaciones correspondientes. Y nos podemos poner de acuerdo. Tú dices, mira hermano, mira, yo ya no quiero esa propiedad. Y el otro me dice, oye, ya pues, devuélvanos, vamos a escribir una escritura pública de resolución de contrato. Devuélvame la propiedad, te devuelvo la plata. Se acabó el tema. Es una resolución. En una compra-venta puede haber una cláusula resolutoria expresa. Una cláusula resolutoria expresa. Y luego dicen, a ver, no me estás pagando, te voy a resolver unilateralmente. Esa es una resolución, pero el contrato es válido. El contrato que se resuelve es válido. En cambio, la rescisión es un acto cuya causal, mira, en la resolución la causal nace después del contrato, cuando se están cuando se están cumpliendo las prestaciones. Por ejemplo, un contrato a plazo se puede resolver, pero si el contrato ha sido al contado ya no se puede resolver. Pero ese es otro tema, ¿no? Que seguramente en algún día tengo un video que se habla sobre eso. Pero fíjense ustedes, el contrato la resolución de un contrato opera por causales sobrevinientes al contrato, pero un contrato válido, ¿no? Solo que ha habido causales de incumplimiento de obligaciones generadas con el contrato. En cambio, la rescisión se da, primero, a diferencia de la resolución, es que se da solamente vía judicial. No se puede dar de manera privada. Solamente en contratación pública puede haber la rescisión de manera particular, de manera independiente. Pueden resolver el contrato, pero también puede rescindirlo la autoridad. Pero una rescisión de personas naturales se tiene que hacer en la vía judicial, no se hace en interpartes. Tienes que ir por rescisión a la vía judicial. Pero en virtud de una causal que nació con el contrato. Y normalmente ocurre en dos circunstancias. Uno, por excesiva onerosidad en la prestación. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tú tienes un problema inminente, necesitas dinero y no tienes de dónde sacar dinero, pero tienes una propiedad que está valorizada en 100.000 soles. Vas a una persona y dices, necesito que me preste dinero ahorita porque necesito operarle a mi hijo, a mi mamá, es de vida o muerte. Y el otro tipo abusivamente dice, oye, ya pues, te presto dinero, pero ponme a mi nombre esa propiedad que tienes ahí. Y tú le dices, no, es muy caro. Propiedad vale 100.000. Si quieres, te dice, si quieres dinero. Si quieres dinero, te doy 10.000 soles por esa propiedad que tienes 100.000. Y como tú estás desesperado, sí, le vas a aceptar el negocio. ¿Ya? Pero luego recuperas el dinero que tienes y le dices, señor, ¿sabe qué? Voy a rescindir el contrato que celebramos un día por excesiva onerosidad en la prestación. Porque usted se aprovechó de las circunstancias. Se llama lesión, ahí está, perdón. Usted lesionó mi derecho. Cuando ocurre lesión en un contrato, o sea, cuando es abusivo, te compré muy baratito, ¿sí? O sea, una propiedad de 100.000, te he vendido 10.000, no te pases. Tú te has aprovechado de una circunstancia, lesionaste mi derecho. Por lo tanto, yo voy a rescindir, cuando vas a la vía judicial y rescindes ese contrato, le devuelves sus 10.000 y él te devuelve la propiedad. Para eso es la rescisión. Pero también es por excesiva onerosidad en la prestación. Alguien te está prestando dinero a 20, 30% de intereses, excesiva onerosidad, leonino, un contrato leonino. Y tú puedes pedir la rescisión de ese contrato. Te han obligado, por ejemplo, a permutar algo, a dar una dación en pago, pero te estaban cobrando demasiado. Eso era excesiva onerosidad en la prestación.
está bien, yo necesitaba dinero, pero tampoco es tan abusivo que me cobre 20, 30% de interés. En esas dos circunstancias, cuando hay excesiva onerosidad en la prestación o cuando existe lesión, opera la rescisión contractual, la resolución de un contrato que se tiene que hacer vía judicial. En cambio, la resolución de un contrato se hace de manera privada entre nosotros, por cláusula expreso o porque nos ponemos de acuerdo. Eso más o menos es la razón. Si no tuvieran alguna otra consulta, yo les agradezco, chicos, por haber confiado en mi persona. Hay muchas cosas que podemos seguir conversando sin perjuicio de ello. Siempre va a estar el grupo, no se salgan, pueden hacer alguna consulta por allí. Me pueden enviar un mensaje a mi WhatsApp, un audio, de alguna cosa que se puede. Hoy día, por ejemplo, he tenido una consulta de Lima, una persona que yo no lo conozco, ha visto un video en el internet de esto sobre habilitaciones urbanas y me hizo una consulta. Y lo primero que me ha preguntado es mi cuenta, ¿dónde deposito? Y ya está. Es lo primero que uno le envía. Eso es lo que te dice el usuario. Y le absorbé algunas consultas sobre habilitaciones urbanas de oficio, ¿no? Y se quedó contenta la señora. Entonces ustedes pueden hacer su consulta cuando a veces quieran, no hay ningún problema. Yo con el mejor de lo... Y si no sé, me lo investigo, busco por allí y les doy una respuesta un poco más apropiada. Bueno, acá hay otra pregunta, dice, doctor, un tema registral, ¿qué es el diario o libro del diario? Mira, fíjense ustedes, el diario era una cosa curiosa en años antiguos. Los libros, sí, había un libro de diario, ¿sí? Donde se apuntaban todos los números de los documentos que se presentaban a registro, ¿no? El diario registral, ¿no? El libro diario, un libro inventado, ¿eh? Y ese libro diario, con el tiempo, se aperturaba, el Poder Judicial aperturaba los libros diarios en el Poder Judicial. Ahí se aperturaba, el presidente de la Corte venía, firmaba los libros diarios y también los tomos de apertura. Y entonces, este libro diario es como el asiento de presentación de un título, no el asiento de inscripción. El asiento de inscripción es un resumen del acto jurídico que se ha inscrito. El diario, ¿no? Es una serie de conceptos y de datos que, por ejemplo, en el diario está la persona que presentó, el número de título que se le asignó al documento, la hora, el minuto, el segundo de presentación del título, los derechos cobrados, etc. El diario es un compendio de datitos interesantes que ayudan a encontrar el título archivado. Eso te permite identificar, por ejemplo, el diario tiene una connotación totalmente importante en caso del principio de prioridad, del principio de prioridad registral, de prioridad preferente. Porque un segundo de diferencia en una presentación del título en el diario es donde se presenta el título y son varios datos. Cuando tú has presentado primero tu derecho en el diario, tienes mejor derecho que el que presentó segundo. Por eso es que ahí se consigna, en el diario se consignan el minuto, el segundo y la hora de presentación. O sea, el diario es un tema importantísimo por el principio de prioridad preferente. Para eso existe y también para hacer la búsqueda correspondiente, porque el diario te pone un número de título. Antes habían números de toda naturaleza, ¿no? Los diarios eran a mano y todo, ahora ya pues salen. Antes el diario era local, regional, ahora el diario es nacional, ¿no? Existe un mismo número de título para todo el Perú. O sea, ahora ya no se empieza en enero el título número 0001, ya no hay. Ya no es así. Ahora el 001 nace en Lima, el 002 en Arequipa, en Tacna, y tú encuentras el 1000, el 2000, el 1 millón, el 2 millones. Porque hay un solo diario nacional ahora. Antes los diarios eran locales. Ahora el diario es nacional, ¿no? Y hay un control directo desde la SUNAR. Pero es automático, se genera de manera automática. Este diario se genera ¿en qué momento? En el rato que tú pagas. En caja, rato que pagas. Por eso le llaman caja diario, que es la caja que genera el número del asiento de presentación del título que vas a someter a la calificación. Bueno, listo. Muchas gracias, muchachos, chicas, ¿no? Yo sé que la mayoría de ustedes son abogados, ¿no? Están en camino a serlo, bachilleres seguramente, estudiosos, pero
Este mundo registral, comentábamos ayer con una chica que trabaja en el registro público y que obviamente tiene esas intenciones de formar parte del equipo de seguro de registradores y todos tienen ese ímpetu de llegarlo. No se detengan nunca si quieren ser. No depende mucho de que estés o no estés en el registro. Claro, estar en el registro te da mucho más solvencia, conoces más, pero hay unas técnicas que uno va desarrollando con el tiempo en el registro público para lograr algunos puestos y por allí, por ejemplo, los precedentes de observancia obligatoria tienen que ser pan de cada día, los plenos, los acuerdos plenarios, ¿no? Y las normas que van saliendo, todo eso, el estudioso del derecho registral tiene que ser eso, un estudioso del derecho registral. Y no se amilanen nunca si es que en la primera no la hacen, ¿eh? ¿Sí? La gente ha demorado bastante para hacerla. A veces son registradores en la 11 vez, ¿sí? En la 10, en la novena, por ahí, pero hay que intentarlo. Algunos tienen seguramente ese toque del destino que en la primera la agarran y ya está. Pero cada uno con su propia historia. Pero el mundo del derecho registral es muy bonito, es interesante. Cuando tú sabes derecho registral eres el único. No hay mucha gente que conozca este tema del derecho registral, ¿no? Te encasilla un poco en los temas estrictamente de derecho civil común, ¿no? Derecho civil puro es el derecho registral, un procedimiento especial, interno, que solo le saben los operadores registrales, pero que si tú le combinas, por ejemplo, en el tiempo con una docencia universitaria, eres imparable. No, eres imparable. ¿Sabe por qué? Porque además conoces varias cosas, te da a conocer el derecho registral. Conoces sobre propiedad, conoces sobre empresa, conoces sobre sucesiones, conoces sobre poderes, conoces sobre diferentes cosas, sobre bienes muebles, una serie de circunstancias que te ayudan a ti a desenvolverte. El derecho registral te ayuda un montón, pero combina de siempre con el derecho procesal civil, con la docencia universitaria. Lea bastante, actos jurídicos y contratos es el pan de cada día. Y luego los restos son experiencia que vas obteniendo con el tiempo. Yo les hablo con bastante normalidad porque 22 años ahí, ¿no? 12 años de docente universitario, ya 5 años siendo medio youtuber, tengo ahí como 100 videos en el internet, la mayoría temas registrales, tengo mi programa en televisión por muchísimos años y casi en todos ellos hablo materia registral porque ese es el pan de cada día. Entonces, si ustedes están abocados a los temas registrales, les gusta, esa es su pasión, esa es su vida, pues empréndanlo, muchachos. No hay nada que ahí que los vaya a detener a ustedes. Posiblemente mañana yo estoy confeccionando los certificados, he hablado con el decano ya del Colegio de Abogados para que suscriba estos y en cuanto los tengo yo me comunico con ustedes. ¿No? Les envío virtual porque seguramente lo van a necesitar rápido y también los envío físicamente a donde ustedes están. No hay ningún problema de mi parte. Yo lo deposito y ustedes lo recogen. ¿Mm? Así que chicos, nuevamente muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a Erika, a Brendita, a Loli, a Lorena, Magali, Leidit, Janet, ¿sí? Elizabeth, Evelyn, Janet, Gerson, Brian, ¿no? Y Jennifer. Un gusto saludarlos a ustedes. Muchas gracias por haber participado del diplomado. Y en cualquier momento vamos a seguir seguramente conversando. Y hay una cosa de actualidad. Estoy empezando nuevamente a hacer los, este, los videos, ¿no? Estoy viendo qué tema, pues estoy viendo preguntas y respuestas en materia registral que son de práctica cotidiana y a ustedes les puede ayudar. Así que con mucho gusto, un abrazo a todos ustedes, cuídense y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Estamos en comunicación. Un abrazo. Oye, ¿tú qué haces? Ay, viejito. ¿Tú qué haces?